Mi novio era vago, fio han aprovechado sin vergüenza. No solo intent, no devolverme los 20,000 euros que me debía. Cuando supo que yo era huérfana, sin nadie en quien apoyarme, empecé a pedir más. Pensé que esa huérfana me convertía en un blanco fácil. Lo que no sabía es que yo soy una prestamista de vidas. Todo dinero que sale de mis manos, tarde o temprano, se paga con la vida de quien lo pedía. Mis antepasados fueron los primeros prestamistas de vidas. El cielo nos maldijo al nacer. Sin un tiempo de vida natural para sobrevivir, debemos pedir prestados los años de los vivos. Una vez, un miembro codicioso del clan esparció dinero encantado por la cual tomaba la vida de cualquiera que lo requiriera. Sin excepción, todos ellos sufrieron un castigo divino terrible. Murieron de las formas más horribles. Después, generación tras generación, nuestros antepasados refinaron el método. Mientras la persona sí profundamente culpable, pero haya escapado del castigo, pide dinero prestado por voluntad propia sin devolverlo, cuando la llega el vencimiento, podemos reclamar su vida restante sin ningún riesgo. Diego era el objetivo que había elegido con cuidado. Sobre su cabeza brillaba un aura de pecado, roja como la sangre. Sin duda tenía las manos manchadas. Mai aún así había logrado escapar de la justicia. Por eso nunca le negué nada cuando me pedí dinero prestado. Cada vez le hacía firma un pagar, pero jamás le exigí que lo devolviera. Así que empecé a pedir cada vez más. Solo llevábamos 3 meses junto a mí debía 120,000 euros. Queriendo libras de la deuda, mi prisionero para casarnos. Era el objetivo perfecto. Yo sí, no puedo dejarlo escapar. Por supuesto, lo dije sí. Pero quien había imaginado, al enterarse de que yo era huérfana, me exigiría que le devolviera todos los pagarés que había firmado. Decía que perdonar las deudas sería mi regalo de bodas, una forma de empezar de cero. Eso era innegociable. Esos pagarés eran piezas esenciales para el ritual final de cobro de vidas. Si se los devolvía, mis 20,000 euros se habrían malgastado por completo. Yo no hago tratos en los que pido, así que lo tranquilicé con voz dulce. Diego, cariño, no te preocupes. Esos pagarés son la prueba de mi amor por ti. Fue un placer prestar el dinero. Si no quieres devolverlo, no tienes que hacerlo. Al oír esto, Diego se puso algo jarano. Bueno, si de verdad lo dices en serio, préstame otros 10,000. Los usaré para preparar la boda. Quería pedir más dinero. No podía estar más feliz. Sequía de inmediato un pagaré nuevo para él. Diego lo tomó, mirando de reojo a un lado a otro. Ya para esto es prueba de nuestro amor. No esperas que lo devuelva. No voy a poner fecha de vencimiento, me dijo. Yo solo asentí con dulzura. No importaba. Mientras firmara el pagaré y se llevara el dinero, el universo reconocería la duda. Diego dio un vistazo, notificación de transferencia en su teléfono, y una sonrisa satisfecha se extendía por su cara. Entonces se dio la vuelta y empezó a darme jardines. Ya que vamos a casarnos, tienes que prepararte para conocer a mis padres mañana. White lo advierto. Somos una familia respetable. Los regalos que le leaves mis vel que no son baratos. Dije que mi padre quiere un reloj nuevo. Mi ancelo no le gusta. Mientras hablaba, un brillo de codicia aparecía en sus ojos. Si relamí los labios, cuesta al menos 2,000. Sin importar que es impensable que mirar entre el dinero a los padres del hombre, al visitar su casa. Prestar el dinero era una cosa, pero gastar
my propio dinero, and semejante escoria mi parece innecesario. Por un momento no respondí. Diego not mai vacilación, vai su corazón oscureci al instante. Alba, ¿qué significa eso? Dices que me quieres, pero no quieres gastar dinero en mi familia. Solo eres otra mujer materialista. Se acaba, rompimos. Convencido de que yo estaba loca por él intenta manipularme con arrogancia. Esperaba que yo cediera. Me dijo para le entregara el dinero. Por supuesto, le di exactamente lo que quería. Finipi, Nico enseguida. Diego, ¿lo has entendido mal? Solo pensaba que el dinero para tu familia también sería una prueba de mi amor. Así que Maris su propio pagaré. Diego soltó un suspiro de alivio. Luego me lanzó una mirada de desprecio. ¿Quieres confirm otro pagaré? No, total. Es mi dinero de todas formas. Esto es absurdo. Toma, milo. Con un gesto de la mano. Firma que crototro paga con 8,000 euros. Agitándole pagaré recién firmado, fui feliz de compras con Diego. Gastar mi propio dinero estaba fuera de discusión. Pero prestar mías, ningún problema. Cuando le llegamos a casa de Diego, estaban sus padres, Ramen y Carmen Reyes, y su hermano menor, Ivan. Les entregué a los tres los regalos caros que Diego y yo habíamos elegido. Después de aceptarlos, no me dedicaron ni una mirada amable. La madre de Diego incluso me si al digo a mi raidi. No creas que no hace lo que pasa. Todo esto apa con el dinero de mi hijo. Intentas parecer generosa gastando su pasta. ¿Qué desfatides? No se equivocaba del todo. Yo había pagado, únicamente, pero Diego había firmado un pagaré. Así que en realidad lo estaba pagando con su vida. Así que ve la cabeza enseguida. Admití mi falta y entregué él. Sobre 2,000 euros que había preparado. Su madre lo arbata, le lo contra delante de mí. Tras confirmar que eran, en efecto, 2,000 euros, asentí hacia el padre. Él sí o reestom el dinero. Si lo matí en el bolsillo y en paz a sermonear. Mi hantico que eres huérfana. Si quieres casarte con esta familia, tienes que aprender modales. No puedes seguir siendo tan inculta como antes. Viajes a la cena, luego limpia la casa. No quiero ver ni una sola raya en esas ventanas. Mire aquella posilga. Con el suelo tan cubierto de mugre que no se distinguía el color original. No me moví. En cambio, mira Diego, que había permanecido colado desde que entramos, diciendo que su familia me acosara. Diego, nunca me dijiste que tus padres necesitaban una asistente y un equipo de limpieza. De haberlo sabido, habría contratado a alguien para ellos. Con eso, saqué un pagaré y se lo entregué. Rápido, calculo que no necesitas. ¿Los contrato ahora mismo? Diego, por instinto, toma el pagar y la empieza a escribir. Su madre vio que notaba 1,000 euros, y se lanza a arrebatárselo chillando. ¿Tú has perdido la cabeza? Tu dinero acabar siendo todo de mi hijo. ¿Tú por qué malgastarlo tanto antes, siquiera de casaros? Es que ser una vaga. Así, que yo se había dado cuenta. ¿And su actitud positiva sobre mi dinero? Ni siquiera había dicho una palabra, cuando el hermano de Diego Ivan, habla. Mir y al pagaré we comenté un pagaré escrito tan mal ni siquiera es legalmente válido. En realidad no tienes que devolverlo. Luego se volvió de Jaime emocionado. Futuro cuida. Mi hermano me conta que le das dinero con solo firmar un pagaré. Pronto seremos familia. Se formó uno. Tú me darás dinero a mí también. Normalmente no le prestaría dinero a cualquiera. Pero con toda la familia reunida. Sus aras de pado eran tan oscuras como la tinta.
Ninguno de ellos era decente. Estaba prácticamente bailando. Pensaba que solo estaba escuchando una ovella de primera. Nadie me había dicho que me llamaría directo a todo el rebaño. Ante la pregunta, ¿le lancé a Diego una mirada linda que querido? Sinceramente, los padres son solo mi manera de escribir la historia de mi amor por Diego. Nunca pensé en hacer devolverlos. Su familia, ascopo supuesto también podría, es pedir prestado. En cuanto terminé de hablar, Ivan soltan un grito de alegría y firma, de inmediato por pagarenta 1,000 euros. No 2 segundos después, sonó el vibra con la notificación de la transferencia. Alba la cantidad, lam emocionado a sus padres. De pronto, los 2,000 euros en la mano del sí, horrores ya no parecen tan especiales. Su madre me dijo, molesta, Titi, miuja. No tienes ningún sentido financiero. Transfier todo tu dinero a mi hijo ahora mismo. Él tiene un grado en contabilidad. Deja que lo administra. Vaya, esta familia no solo quería jamás su propia cena. Querían robas la ola llena también. Eso sí que no podría dejarlo pasar. Endure que el gesto de inmediato. Agarré el bolso y hice ademán de arme. Diego, es porque quiero que estoy dispuesta a hacer todo esto. Ya que tu madre no le gusta, pues deberíamos dejarlo aquí. Si fuera el Diego de antes, al descubrir que podía romper conmigo sin devolver el dinero, sí habría alegrado. Pero ahora toda su familia había probado la bella vida. Alba su cajero autumn, tico personal a punto de marchas. Todos entraron en pánico. Diego y Ivan me agarraron intentando convencerme con palabras safe. Y él se rayas incluso abofiti a su mujer wairuji. Los chicos están enamorados y les va bien. ¿Por qué amasan ese con escándalo? Su madre se le ve la mano a la cara, mirando con patualas en los ojos, pero no se atrevía a decir nada más. No me importaba cuando él se menciona que esos electrodomésticos envidios y necesitaban cambios. Sé que un pagaré en blanco, como si fuera un cheque, y le di con grandeza, que escribiera la cantidad que quisiera. En cuanto terminé, transferí el dinero. De pronto, la casa de los Reyes se lendía un ambiente armonioso. Bueno, excepto la madre de Diego. Después de salir de casa de los Reyes, mandé investigar de inmediato su historia. Que toda una familia estuviera envuelta en pecado era extremadamente raro. Necesitaba saber si había algo más detrás, para evitar sorpresas. Los 2 días siguientes, Diego fue increíblemente atento, algo que nunca había vivido desde que empezamos a salir. Pero su preocupación duró solo 2 días. Alba, la fiesta de mi empresa algo así en un resort de lujo. Mira que gastada tengo la ropa. ¿Por qué no me prestes mis dinero para un traje nuevo? No quiero avergonzarte. Diego había vestido con ropa de marca de DC, y de las mejores firmas deportivas. Estaba lejos de ser un harapiento. Además, gastaba sin cuidado, comprando lo que se le antojara. Pero como estaba pidiendo dinero por iniciativa propia, no se movía a negarme. Saca de inmediato un pagaré y se lo hice firmar. Diego lo tomó, me miró y escribí, dudando, uno. Al ver que yo no reaccionaba, le di un 9 traseros. 119,000 euros. Me lo entrega, algo incómodo, vigilando mi expresión. Mantuve la sonrisa. Guardé el pega, al pilco pedado y transferí el dinero en colanto lake. La confirmación. Diego estaba tan feliz que me abrazó y me dio un beso. Alba. Que tengo de haber conocido. Exclama antes días de excelente humor.
Me limpié la cara y observé, si se hallaba, con una sonrisa fría. Tenía suerte sí, pero la suerte era mía. Sin embargo, menos de 5 minutos después, descubrí se fuera. Son mi teléfono. Era el padre de Diego. Con mucha cautela me invita a ver los muebles y electrodomésticos nuevos que había comprado. Si no había entendido lo que quería, acepté. Justo cuando iba de camino a casa de los Reyes, mi lega a Namuli vi el informe sobre la familia. Resulta que los Reyes no tenían solo 2 hijos. También tenían una hija llamada Ana. Esta peculiar la trataron como a una criada, cuidando de sus hermanos menores. Al crecer, trabajó para mantener a toda la familia. Más tarde, cuando él se o Reyes necesita un trasplante de riñón, la bella Ana le don uno de los suyos. Después, la familia la echa de casa de inmediato y la manda a seguir trabajando para ganar dinero. Trágicamente, Mana enfermó gravemente más tarde. Mientras esperaba tratamiento en el hospital, sus padres se negaron a ayudarla, alegando que no tenían dinero. Desesperada, Ana se lanza desde el tejado del hospital. La niña es que esta vez la familia Reyes corrió al lugar en cuanto se enteró para intentar sacar el dinero al hospital. Por la misma época, los hermanos Reyes acosaron tanto a un compañero de clase que puede discapacitado y más tarde se quitó la vida. Aunque escaparon del castigo legal por ser menores, ningún colegio de la zona quiso aceptarlos. Los padres Reyes usaron el dinero que sacaron del hospital para mudarse aquí, comprar esta casa. También el día el informe justo cuando llegué. Esta vez, el saco Reyes me esperaba en la entrada del barrio. Al verme, me saludó con una chola llamada sin parar, y me la vi hacia su casa. En marcado contraste con nuestro primer encuentro, el viejo apartamento de los Reyes, ahora lleno de muebles y electrodomésticos nuevos, se sentía más apretado. Porque no podía entrar nada. Al verme, la señora Reyes había abandonado por completo su expresión agria. En su lugar, forzó una sonrisa fija. Los dos mantuvieron una charla incómoda conmigo, sin llegar nunca al grano. Yo sonreí y les seguí la corriente, fingiendo no saber nada. Esta con la señora Reyes no pudo más la excusa de preparar el almuerzo para llevarse a su marido. Los seguí en silencio. La señora Reyes dijo, furiosa, Diego dijo que le diste 19,000 sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué no lo casamos con ella ya? Hace todo su dinero ser nuestro y podemos gastarlo como queramos. Tupo que pierde el tiempo pidiéndoselo. Al oír esto, el señor Reyes replicó, impaciente. Te diste las y yo. Yo no sé si me es. De verdad crees que compartiría algo de dinero que caiga en sus manos. Ya sacamos todo lo que podemos mientras ella intenta cuidar bien antes de la boda. Sus palabras daban, por acá con mi dinero pasaría. Hacer de Diego en cuanto nos casáramos. Decididos, volvieron a mi lado. El señor Reyes fue directo. Alba, esta casa está algo vieja. Sería una pena que vivieras aquí después de la boda. Dupo que no nos prestes algo de dinero para renovarla. Mire sus caras expectantes y asentí despacio. Si o Reyes tom el pedirá, tras pensarlo macho. Escribí solemnemente 20,000 euros. Me lo entrega, algo nervioso. Lo tomé y transferí el dinero de inmediato. El señor Reyes miró una y otra vez la confirmación de la transacción, tremendamente satisfecho. Después de que Diego pidiera dinero la última vez, no lo había visto en absoluto. Solo por sus redes sociales
Subque si había comprado 1.000 más de 110.000 euros. Probablemente alquilaba coches vistosos con sus amigos para sacar fotos, que publicaba a diario con pais de foto pretenciosos. Pensé que no podía dejarlo actuar sin control, así que puse a alguien a vigilarlo. Apenas había mandado, esa persona cuando recibí un mensaje. Diego se hacía pasar por hijo de familia rica y mantenía relaciones con 4 o 5 chicas distintas. El CEO Reyes. Tras probar el dinero fácil, volví por pocos días, después alegando que el presupuesto de la renovación no alcanzaba. Me pedí prestados otros 30.000. Al ver lo fácil que era conseguirlo, su apetito crecía. Y empecé a pedir 40.000, luego 150.000. Antes de que sí, o Reyes pudiera pedir otro préstamo. Recibí una llamada furiosa de Diego. Alba, ¿qué has hecho? Papa quiere divorciarse de mamla y eladais que escalpatoya. Ven ahora mismo. Cuando llegué, encontré la casa de los Reyes tan abarrotada como siempre, sin sí a alguna de reforma. Y el o Reyes estaba de pie con arrogancia, con el brazo herido de un mujer de mediana edad. Miraba con desprecio a la señora Reyes, que estaba sentada en el suelo, llorando y golpeándolo con desesperación. Me diré, Arpia. Si me atreves a pensar, eres digna de un hombre como yo ahora. Quiero el divorcio. Tienes 3 días para salir de mi casa. Diego y Evan estaban a un lado, mirando el mío con impaciencia, sin ninguna intención de ayudar a su madre. Fiula sec hora Reyes, con sus ojos afilados. Quien me vio primero. Se levantó y corrí hacia mí, gritando pequeña. Mira lo que has hecho. Has destrozado a mi familia. Voy a arrancar la cara. Me mantuvo firme. El señor Reyes reaccionó rápido. Se puso delante de una patatada, a su mujer al suelo. En ese momento, Diego se fija en mí si acerca. Mi agable marica con furia y me exige saber si yo había contratado a alguien para destruir a su familia. El CEO Reyes le aparte, la mano a Diego de un manotazo a Volví, a rodear con el brazo a la otra mujer. No hagas caso de las tonterías de tu madre. Tina y yo estamos enamorados. Al oír esto, la señora Reyes, quien luchaba para levantarse del suelo, responde furiosa. Ama, vayan corno. Tienes más de 60 años. Si no le hubieras prometido comprar una casa a esta mujer con los 100.000 euros que sacaste de Alba. Quien iba a mirar 2 veces a un viejo asqueroso con nancas docha. Él sí oría soltar una lluvia de insultos. Pero ya habían oído la cifra clave. Más de 100.000. Diego estaba tan furioso que me saca a rastras de la casa. Una vez en un rincón tranquilo, me soltó la mano a Ruge. Le diste a mi padre más de 100.000 euros. Tú estás loca. Yo soy con quien te vas a casar. Sal de todo dinero, con quien me cuido yo. Parece que los padres de Diego conoce. Bien a su hijo. Responda con calma. Cariño, no te preocupes. Es solo un poco de dinero. No afecta a nuestra boda. Digo se agarra la phrase clave. Un poco de dinero. ¿Quieres decir que para esto es calderilla? Cuando asentí. Él enseguida tantea. Alba, estoy montando un negocio y necesito capital de inversión. ¿Podrías prestarme 160.000? Acepté de inmediato. Diego consiguió el dinero, sin poder ocultar su alegría. Y se fue sin dedicar un segundo pensamiento al drama que se desataba en su casa. Antes días, día. Nuestro dinero es para nuestra futura familia. No le des nada más a mi padre. Es villo no ve nada. En cuanto tiene un poco de dinero, empieza a perseguir mujeres.
Yo, por supuesto, asentí de acuerdo. Él sí, o Reyes, vivía con tiempo prestado, y la vida que le cuidaba no valía gran cosa. Había pedido prestado casi todo lo que podía cobrar. Cualquier duda adicional podrá cobrar de sus parientes de sangre. Que yo supiera, los padres y hermanos del sí, o Reyes seguían con vida. Se empezaban a pegar su duda con sus propias vidas. Sería lo mismo que con la vida de gente corriente. Yo no hago tratos en los que pierdo. Justo cuando Diego se había ido, yo estaba a punto de marchar también. Él sí o Reyes y su amante me bloquearon el paso sin ningún puda. Me pedí 410,000. Fingí estar en un aprieto. Lo siento, sido Reyes. Diego me dijo que no le prestara más dinero. No pudo hacer nada que lo disguste. Después de eso, dijera lo que dijera el sí o Reyes no cedí. Sí enfureci, tanto que empecé a insultar. El resto de la familia, Reyes miraba con frialdad. La señora Reyes incluso aplaudió encantada. Cansada de lidiar con ellos, me di la vuelta para marchar. Pero antes de salir del barrio, iba mi alcance, poditas. Alba, últimamente ando algo corto de dinero. ¿Yo podrías prestarme 110,000? Lo miré. Su expresión ansiosa contrastaba con la indiferencia que había mostrado cuando yo era humillada en su casa. Una sonrisa suave se extendió por mi cara. Claro, para ti, Ivan, podría prestarte incluso más de 110,000. ¿Cómo me había negado a prestar más al señor Reyes? La amiga con la que salía se dio cuenta de que ya no habría nada que se calva y lo dijo. Y el señor Reyes se quedó sin nada. Al volver a casa, tuvo que enfrentarse a los comentarios sarcásticos de su mujer, lo cual le provoca un colapso emocional total. Intenté buscar, pero solo sabía mi nombre de pila. Al verlo tan patético, buscando por todas partes, amablemente dijo: alguien le filtrara la ubicación de Diego. El sí o Reyes no perdí ni un segundo. Fue directo a buscar a Diego, y cuando encontró abrazado a otra mujer, viviendo a lo grande. Al ver el estilo de vida derrocado de su hijo, después de que la suya propia si hubiera venido abajo, el señor Reyes se lendi celos y rabia. Amenaza con contar que Diego le era infiel. Diego entra en pánico y intenta tenerlo, pero su padre, furioso por Diego, le había cortado la fuente de dinero. No quiso escuchar. En el forcejeo que seguía, Diego empujó a su padre al suelo. No volvió a moverse. En ese mismo instante, yo observaba cómo el papagayo del sí o Reyes se convertía en cenizas dentro de mi miraculoso ritual. La llevaba con calma la ceremonia a su fin. Me preguntaba qué me diría Diego a continuación. Efectivamente. Unas horas después, recibí una llamada de Diego. Alba, mi padre murió hoy de repente. Él me dijo de yo que fue un parocar aku. Había un tono de tristeza en su voz, pero enseguida cambié de tono. ¿Que podrías prestarme algo más de dinero? Quiero dar a papá un funeral digno para mostrar mi respeto. No es mucho, con 100,000 basta. Aunque Diego me había pedido prestada una gran cantidad de dinero, el funeral del señor Reyes fue extremadamente sencillo. Discretamente le pregunté a una empleada de la funeraria. Con mi conta, Diego había elegido el paquete más barato. Esta la ona era la más económica que ofrecían. Ni siquiera comprado una parcela en el cementerio. Dije que creí que el hombre de su padre volviera a casa y iba a esparcir las cenizas en el campo. Liga temprano. Diego y su hermano no aparecían por ningún lado. Solo estaba su madre, con la mirada perdida.
sujetando el retrato del funeral. Estaba claro que ella era la única persona en aquel funeral que verdaderamente al ser o reyes. Entonces me vio entrar. Su expresión adormecida cambió al instante. DJ el retrato en una mesa y se balanza. Hacía MC, con los ojos ardiendo. Ti lo mataste. Si no te atreves a aparecer aquí, voy a hacer pedazos. Confundidos por sus palabras. Los parientes de alrededor asumieron que yo era la amante del Cito Reyes. Sus miradas se llenaron de desprecio de inmediato. Algunos intentaron mediar, pero sus manos se movían para sujetar. Listos para dicha, que la Cito Reyes hiciera lo que quisiera. No estaba dispuesta a dejarme humillar así. Antes de que pudiera negarme, grité Cito Reyes. Le presté a su marido más de 100,000 euros por amor a Diego. No tengo que devolverlo. No hace falta que me ponga a prueba de esta manera. Al oír esto, todos se quedaron paralizados. Miran a la Cito Reyes de otra forma, diendo cuenta de su era. La Cito Reyes me arrestó rápidamente de un rincón vacío. Su tono era duro. ¿Qué? Mamá le hubieras prestado el dinero, no habría andado por. Allí no habría muerto de forma tan absurda. Te lo digo ya, si no le transfieres todos, tus ahorros a mi hijo hoy mismo, olvidé de casarte con esta familia. Terminé andam con absoluta confianza. Mira ya digo, escondido ante la multitud de los lillos, y que si me echaría. Mi pregunté con tiempo. Le llevaba esta familia enseñando esta pequeña obra. Primero intentaron intimidar. Y cuando eso fue, recurrieron a amenazas directas. Pues mi complacencia anterior les había dado el vela de pensar. Que me tienen acorralada. Mi cara no delata ninguno de mis pensamientos. En cambio, di que una sonrisa jugara en mis labios y pregunté. Si ahora es la vida debe de ser mucho más difícil ahora que su marido no está. Necesita que le preste algo de dinero. La Cito Reyes, que había estado tan segura de sí misma, se sobresaltó con mis palabras. Me empujé, furiosa, hacia la puerta. Me sacudí las arrugas de la ropa, sin inmutar. Y estaba a punto de darme la vuelta para cuando Ivan aprecié, bloqueándome el pulso. Alba, mi madre y mi hermano son demasiado duros contigo. No deberás tener que aguantarlos. Me preocupo por ti. Alba los sonrojó mientras hablaba, responde con suavidad. Gracias, Ivan. Te alcancé el dinero de antes. Déjame prestar algo más. Fue una pena no haber podido prestar dinero a su madre. Pero con Ivan ofreciéndose en bandeja, tenía que aprovechar la oportunidad. Al oír mis palabras, Ivan nega con la cabeza, nervioso de inmediato. Alba, me has malinterpretado. Solo estaba preocupado por ti. Sinceramente, ninguno de los hermanos Reyes era guapo. Y ahora Ivan intentaba hacer el bueno para robar la novia y su hermano. Su actuación pésima era dolorosa de ver. Por supuesto, no pensaba desenmascararlo. En cambio, seguí su juego con consideración. Entiendo tu preocupación, Ivan. Así que también tienes que aceptar la mía. Con eso, le entregué un pagaré en blanco. Él protestó de palabra. Pero sus manos definitivamente lo tomaron y lo rellenaron. 450,000. Cuando me devolvió el pagaré, finga de timidez. Pero la codicia en sus ojos era imposible de ocultar. Justo cuando va a sacar el motivo para transferir el dinero a Ivan, Diego, que había estado observando desde las sombras quien se contempló, ya no pudo contenerse. Saltaba en mí, sujetó la mano hacia apacho. Alba has olvidado lo que te dije la última vez. Después de casarnos,
Necesitamos dinero para todo. Tenemos que ahorrar. No se lo regalos extras. Fin duda. Diego, Ivan es tu hermano. Es familia, no un extraño. Diego ma Ivan. Mi hermano tiene mam para mantenerlo. Además, es adulto. No debería perder el dinero a su futura colada. Y diwan reloj. Diego no vio la mirada envenenada que Ivan le lanza por detrás. Alba qui yo había accedido, Diego. Tal vez engrado por mi sumisión habitual. No insistí más, entonces fui al grano. Alba. Ahora que papá si fui, sin llegar a vara an nayeto. Mamo koya, que nos casimos pronto, después del funeral. Hablemos con ella sobre la boda. Si está viendo mer. Mientras aceptas todo lo que dais, te garantizo que serás parte de la familia, en anan abria, y será de os. La forma en que lo digo, como si los reyes fueran de la realeza fuera un gran honor para mí le casam con ellos, que si me hizo ridía. Pero aún así asentí. Todavía no había terminado de prestar dinero. Era medio no crea complications innecesarias. Sin embargo, yo era una acreedora que cumplía su palabra. Cuando Diego no moraba, le transferí el dinero a Ivan de todas formas. Al ver su expresión emocionada, me levanté los labios en señal de silencio. Después de todo, no hay para tener favoritos. Para mí, cada ovejita del rebaño era importante. Tras la apresurada conclusión del funeral del reyes, Diego me arrastra con entusiasmo hasta su casa. Su madre me examinó de arriba abajo, durante un largo momento antes de hablar, como si me considerara un gran honor, lo repito. Si una huérfana como te casas con la familia Reyes, debes transferir todos tus bienes a mi hijo después de la boda. No debes salir a montar espectáculos. Cuídate en casa. Cuida de mamá como una hermosa señora. Vaya, cuentáis que no existen los viajes en el tiempo. Casam con esta familia era como un viaje directo de la sociedad moderna a la que, poca de la esclavitud, solo estaba ahí para prestar dinero a esta familia. Pero tú hacerlo todo y Diego no era una opción. Su vida no valía tanto. Mi voz decía Diego, que había permanecido en silencio, y le pregunté Diego. ¿Esto es lo que te también quieres? Bajo mi mirada directa, Diego parecía algo avergonzado. Se encogía de hombros, se frot las manos y evitó mi mirada. Alba, ya sabes, respeto a mi madre. Ella manda en esta casa. Adams solo se preocupa por nosotros. Se van a el caso. Si estaban pasando de la raya. Agarré el bolso y me di vuelta hacia la puerta. Al ver esto, la pareja de madre y hijo entra en pánico. La señora Reyes me grita con dureza. Alba. ¿Sé cuál es tu problema? Si cruzas esa puerta, olvídate de casarte con esta familia. Aunque no quería alertarlos antes de tiempo, la codicia de esta familia había legado demasiado lejos. Necesitaban que los pusieran en su lugar. Los reyes hablaban con dureza, pero habiendo probado los beneficios que yo ofrecía, no habría forma de que me diera de verdad. Los dos hermanos me siguieron enseguida, tirando de mí con palabras suaves de consuelo. Solo después de que agotaron todas sus súplicas, mirando al rostro nervioso de Diego, sonrí con dulzura. Diego, te quiero, así que estoy dispuesta a darte lo mejor de todo. Pero no pido aceptar que tu familia me exige dinero abiertamente. Al verme suavizar, Diego se lanzó de inmediato a una diatriba contra las exigencias de dinero de su madre. Levante la mano Noé, yo que me amaba por quien era, no por mi dinero. Le salían palabras dulces y casi a borbotones. Como si hubieran estado libres cuando, en realidad, moría de sed.
Saqué 2 pagarés de mi bolso vai, se los entregué. Ve el día de habla. Así que mi cuidados. No me tomaré a coloco dijo tu mata. A Diego se le eliminaron los ojos al ver los pagarés. Los tom rápido, pero su cara se acrí. Cuando vio que Ivan también tenía uno. Si lo arrebata Ivan, lo rompía en pedazos y dijo, Alba, de ahora en adelante. Solo tienes que tratar conmigo en lo que respecta a nuestro matrimonio. No necesitas preocuparte por nadie más. Con eso, toma el pagaré. Este tuvo le escribían uno, seguido de una larga cadena de ceros. Me lo entrega vacilante, con cuidado. Observando mi expresión, lo tomé levanté una silla. La cifra yo tenía 8 dígitos. Pero acepté, pagaré, transferí el dinero de inmediato. La cantidad era algo elevada, pero volví a mirar la puerta entreabierta de la casa de los reyes. Si su vida no bastaba para cubrirla, quedaban parientes de sangre para ahora apegar la duda. Diego se fue completamente satisfecho tras conseguir el dinero, dejando a Ivan mirando el montón de papel roto en el suelo. Aunque acababa de pedir prestada una gran suma, nadie se quejamos de tener demasiado dinero. Le di a una palmadita en el hombro o finca una disculpa. Lo siento, Ivan. Probablemente no pueda prestar nada más en el futuro. Ivan no responde. Pero tenía la mirada verdadera fía por donde Diego se había ido. Los pudos apretados. Quizá si el incidente anterior le había dado a Diego una sensación de crisis. Esta vez, tras conseguir el dinero, no quizás todo el tiempo de fiesta fuera. En cambio, empecé a invertir macetas y a de compras cada pocos días para cultivar nuestra relación. Por supuesto, accede a todo. Lo único era que, aunque era bastante generoso cuando salía solo, era increíblemente atacado conmigo. Incluso se enfadaba si me compraba ante fe de barbullas. Insistiendo sin cesar en que fuera ojoradora por el bien de nuestra futura familia. Tenía un fuerte sentido de propiedad y control sobre mis bienes. No pasó mucho tiempo antes de que Ivan me buscara. Sabiendo que clase de sinvergo en era su propio hermano, Ivan se aseguraba de acercarse a mí cuando Diego no estaba para pedir dinero. Fin estar en un aprieto y no acepté enseguida. Al ver que seguía negando, Ivan se puso ansioso. Dio 2 pasos adelante, tratando de agarrarme la mano, como si hubiera decidido contarme algo. Le aparté la mano, pero, como por accidente, mi teléfono rosa algo y marca a Diego. Alba, tienes que tener cuidado con mi hermano. Los oía el la llama planeando en gadarte para que te caseras y luego matar por el seguro. Tengo una grabación. Escucha si no me crees. Con eso, su teléfono y reprodujo un audio. Eran las voces de Diego y su madre, hablando de un plan para quedarse con mis bienes, luego matar para cobrar el seguro. Tras reproducir el clip, Ivan me miró con una expresión profundamente afectuosa. Mi familia no tiene buenas intenciones contigo. Yo soy el único que de verdad se preocupa por ti. Antes de que Ivan pudiera terminar, lo tiraron al suelo de una patada. ¿Te has pasado? ¿O si no te atreves a intentar algo con la novia de tu propio hermano? Hoy te voy a dar una lección en nombre de mamá y papá. Era Diego. Él parece había estado cerca y ha corrido en cuanto recibí mi llamada accidente. Le dio varias patadas, mas Ivan consiguió, mientras lucaba por levantarse. Tan insatisfecho. Se agaché para agarrarlo y abofetearlo. Aprovechando el momento, Ivan se levantó el día, saltó y le devolvió el golpe. Si no hubiera sido tan cruel,
nunca habría hecho esto. Grit. Los dos empezaron a pelear. Al ver que si jantaba gente y alguien, secaba al manlu para llamar a la policía. Me concentré en interpretar a la novia preocupada. Pero la pelea se volvió cada vez más violenta. De repente, alguien entre la multitud grita. Vi a Diego recibir un empujón fuerte de Ivan. Quello manda tambala andos al camino de un coche que iba a toda velocidad. El pensamiento espantoso de su cuerpo golpeando el asfalto silencia la escena cáptica. Las heridas de Diego fueron extremadamente graves. Pasa por varias operaciones de urgencia y sufrí paros cardíacos repetidos. Finalmente se lo observaban, lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos en coma profundo, mantenido con vida por soporte artificial. Cuando el médico dijo que Diego podía no despertar jamás, la expresión de alegría en el rostro de Ivan fue imposible de ocultar. Incluso le dijo a su madre: "Cuando se acaba la lágrimas, mom, de que sirve mantenerlo así. Hagamos lo mismo para retiraremos el soporte vital." Al esto, su manera se quedó paralizada de furia. Tras un momento, arremete contra él. Si no puedes decir eso, es tu hermano. Su discusión fue silenciada de inmediato por el personal médico. Indignado, la señora Reyes me vio de pie en silencio a un lado y corrí hacia mí de inmediato con intención de abofetearme. Es todo culpa tuya, mujer malvada. Kef. Si no fuera por ti, mi hijo nunca habría tenido este accidente. Debía el ver a mi marido. Debía el ver a mi hijo. Aunque había algo de verdad en sus palabras, no me interesaba que me agredieran en público. Como Ivan codiciaba en secreto el puesto de su hermano, decidí darle una oportunidad para demostrar su valía. Me escabullí rápido detrás a él. Al ver mi movimiento, Ivan extendió los brazos de inmediato para bloquear a su madre. Que tienen que ver la muerte de Pabla, el accidente de Diego con Alba. Ellos se lo buscaron solos. Podrías dejar de ser tan irracional. Al oír esto, la señora se detuvo, miró a Ivan, luego a mí. Y parecía das cuenta de algo, muy sin vergüenza. Mi hijo sigue tumbado en una cama. De hospital vaya le eres infiel. Voy a art la cara para ver quién puede seducir después. Entonces, ignorando los intentos de Ivan por detenerla, silencié hacia mí, tratando de alarm la cara mientras soltaba una retahilada de insultos. Al ver la situación, me apreté más contra la espalda de Ivan. La señora Reyes se puso aún más furiosa, y sus movimientos se volvieron más violentos. Su preciado hijo Ivan todavía contaba con que yo le prestara dinero. Así no había forma de que dejara que me hicieran daño. Al ver que su madre no entraba en razón, la paciencia de Ivan se agotó. Le empujé con fuerza al suelo. Tal vez con el corazón roto, la señora Reyes se quedó sentada en el suelo un buen rato, sin moverse. Ivan quise sentir que sí había pasado. Y estaba a punto de hacer algo cuando una enfermera se acercó de nuevo. Otra vez vosotros. No sabéis que está en silencio en un hospital. Y representante del paciente necesita hablar con administración. Ante esto, mi madre y hijo mostraron un raro momento de perfecta sincronía, ambos volviendo la mirada hacia mí. No me molesta en absoluto el drama previo. Al contrario, responde a la mirada de la señora Reyes con una sonrisa. Señora Reyes, le gustaría que le prestara dinero para las facturas médicas de su hijo. La señora Reyes no tenía ahorros. No tenía ingresos propios. Los ahorros que ella y su marido habían acumulado, junto con el dinero que él me pidió prestado,
si habían gastado todos en su amante. En cuanto a esas dos hallos, habían tomado el dinero que me pidieron, y lo habían gastado en sí mismos, sin pensar en mantener a su madre. Ante mi pregunta, la Sara Reyes no dijo ni una palabra más, aunque ardía de rabia por dentro. Al fin y al cabo, los gastos éticos de Diego no eran ninguna suma pequeña. Ivan, al oír mi oferta, corrí hacia mí con entusiasmo. Alba, préstame el dinero a mí. Yo pagaré la factura de mi hermano. Con eso, extendí la mano con impaciencia, pidiendo un pagaré. Y aquí estaba dispuesto a pedir, no tenía motivos para negar. Le amparé que agré directamente antes de escribir la cantidad. Tal vez recordando la vez que Diego rompió su pagaré. Si detuvo y luego escriba exactamente la misma cantidad que luego había pedido la última vez. Lo tomé no pude evitar levantar una ceja. Al ver mi expresión, Ivan me miró en modo. No dije nada, simplemente transferí el dinero. Su tiempo de vida aún era largo. Por supuesto que iba a prestar. Cuando Ivan recibió la transferencia, las manos le temblaban. Conté los ceros en la pantalla 2 veces. No se movía hasta su madre lo aprimía con impaciencia. Con Ivan fuera, la señora Rice me miró, con ojos llenos de odio, como si estuviera a punto de abalanzarse, y hacer pedazos en cualquier momento. Le sonrí con amabilidad. Su rabia se vivía más, pero sus ojos vagaron por unos instantes, y parecía formar en su mente una idea perversa. Si volvía hacia mí con una sonrisa. Alba, fue culpa mía estos. Verlos hacia los dos también me duele. ¿Qué te parece esto? No volveré a interferir en vuestra relación. Solo te pido una cosa, que le digas a un heredero. Ya lo he investigado. Una clama de fertilidad dijo que la fecundación in vitro podría ser posible. Su estado no afecta a tu capacidad para tener hijos. Sas palabras me daban ganas de reír. Ahora iba tras mi vientre. No podía perder el tiempo con él. Solté una carcajada fría, y me fui directamente a casa, ignorando sus gritos de detrás de mí. De vuelta en casa, saqué todos los pagarés. Diego y los coloqué en el altar para comenzar la ceremonia de cobro de vidas. En su estado actual, no podía pedir más dinero de todos modos. Bien podía recuperar su tiempo de ahora. Además, con Ivan presente, no me preocupaba encontrar a alguien de la familia que pagara los ahorros restantes. No mucho después de terminar la ceremonia, recibí una llamada de Ivan. Diego había muerto. Quizás porque me consideraba una vaca leca inagotable. Diego nunca se planteó comprar propiedades. Ni siquiera después de pedir prestada una suma considerable. Lo gasta todo en placeres lujosos. Así que, aunque su madre heredó su patrimonio, hoy solo quedaban unos 15,000 euros. Dedu lo escaso que había sido a funeral de Elsie o Reyes. Supuse que su viuda debía de usar todo. Es dinero para darle a su hijo favorito. Una despedida digna. Llegué temprano y no vi a ninguno de los dos reyes que quedaban. Tras preguntar por ahí, me dirigí a una sala de descanso. Pero la conversación que oí llegar detrás de la puerta entornada me dejó paralizada. No me opondré a que estés con Alba, pero tienes que prometerme una cosa. En cuanto consigas su dinero después de la boda, tienes que enviarlo a reuniones con tu hermano. Ivan parecía tener una opinión distinta, y no respondía. Al ver esto, su madre se enfada. No me digas que no puedes separarte de esa fulana. Con dinero puedes encontrar a la mujer que quieras. Tras una larga pausa, oí la voz vacilante de Ivan. Mam,
No digo que no estaré de acuerdo. Pero me temo que tu plan no funciona. Isa mudría save que mi hermano, que quería matarla por el seguro. En su conversación, Namta consideran ni por un momento la posibilidad de que yo no me casara con su familia. Consumida por el odio hacia mí, la si ora rais hoy las palabras de Ivan voy a apretar los dientes. Entonces lo haré yo misma. Tito solo tienes que colaborar. No me molesté en escuchar el resto. Es su plan sobre cómo dividir mis bienes. Volví al funeral. Y él y su madre aparecieron poco después. Los dos estaban agitados al verme. La señora rebosaba una mezcla de odio y rabia. Ivan me miraba de la misma forma en que yo miraba a su familia. Cada uno veía en el otro a su prisa. Sin embargo, su unidad no era algo que yo quisiera ver. Decidí atacar primero. Segura Ivan, ahora que Diego se ha ido, no quiero cuidarme en este lugar tan triste. Antes de dijad my presteros solatima suma cada uno. Tenéis que cuidaros bien. Háblale con sincera y motivación les entregué 2 pagarés. Ivan toma el suyo por instinto, pero mis palabras dieron atenidos a los 2 conspiradores. ¿Qué? Divas. La señora chila, incrédula. Entonces se volvió hacia mí, con la rabia diciéndole imprudente. No pides art. Tienes que casarte con esta familia, ve a darnos el resto de nuestras vidas. Para entonces, muchos invitados habían llegado al funeral, no solo parientes, sino también muchos amigos de Diego. Muchos oyeron sus palabras, fue cuadran admitidos ante la demostración de codicia de la familia Reyes. Señalando y susurrando, Ivan, con todos sus pensamientos turbios, seguía siendo joven y no pudo soportar la vergüenza pública. Rápidamente aparte, a su madre le mimó suplicante. Alba, tú podemos hablar de esto después del funeral de mi hermano. No montimos un espectáculo delante de todos. Pensé que yo era una blanda, que sirvió para salvar la cara. Sega su deseo y no diga nada más. Sin embargo, muchos siguieron susurrando y señalando a madre y hijo. Incluso alguien tan descarado como la deshora Reyes no pudo aguantar la presión y puso fin apresuradamente a aquel funeral fascinante. Antes de Ivan me metí los pagarés en la mano rápidamente diciendo solo que habláramos la próxima vez. Sentada en el coche, abrí los pagarés y me vi una grata sorpresa. Los había rellenado los 2. El chico había pedido prestar una suma tan enorme que no solo había formado su propia vida, sino también una buena parte de la de su madre. Sin decir una palabra, transferí el dinero de inmediato. No había 6 horas de que Ivan hubiera salido de fiesta, lo que me hizo tener curiosidad por lo que podría haber hecho para gastar tanto dinero en tan poco tiempo. Aunque tenía mis sospechas, mandé investigarlo de todas formas. La información que recibí confirmó mis sospechas. Resulta que Ivan ina adicionan previa las apuestas en línea. Tras conseguir dinero de mí, había empeorado en más. No había disfrutado ni un céntimo del dinero que había recibido. Todo fue directo al casino. Al ver esto, no pude evitar negar con la cabeza. Esta familia estaba podrida hasta la médula, hasta la señora Reyes. Cuando que me había pedido dinero prestado, estaba consumida por la codicia. Era demasiado avariciosa. Siempre queriendo dar gran golpe de una vez vacunadas cuando mi dinero para ella sola. Unos días más tarde, Ivan se puso en contacto conmigo. Cosas como gesto de buena voluntad. Eligieron un restaurante decente para nuestro encuentro. Cuando entré,
lo primero que fueron los ojos inyectados en sangre de Ivan y les profundas ojeras bajo elos. Supongo que así era como se veía un jugador que lo había perdido todo. En cuanto Ivan me vio, me certifiqué con entusiasmo. La señora en cambio, se sentía con el seno fruncido, diciendo eres de sigra. La escena era tan ridícula, que quería reír. Al ver que la ignoraba, la señora no pudo contenerse más. ¿Qué te pasa? Diego acaba de morir y ni siquiera pides. Saludam como es debido. No tienes nada que decir. Habían pasado solo unos días. Has visto su confianza ya había vuelto. Pensa que me tenía otra vez bajo su control. Pero resulta que tenía algo que decir. Seguro esto bado mucha prisa ni con ni maica ahora mismo. Yo le gastaría que la prestara algo de dinero. La señora mis palabras como unas a la debilidad. Olvidando la lección anterior, empecé a dar my catadines. Dejaré pasar el pasado siempre. Cuatro de ellas. Vayas la cabeza y me pidas perdón hoy mismo. Todavía te permitiré entrar en esta familia. No podía perder el tiempo con sus delirios. Si ella no quería pedir dinero prestado, alguien más lo pedía por ella. Haz que me levanté y me fui. Ivan. Al ver esto, entró Nicobai, que corrí a bloquearme el paso. Detrás de él, ¿secoraréis? Incapaz de tragarse la pérdida de dignidad, empezó a gritar. Maldita Diego vaya su padre hasta la muerte, vaya ahora crees que pudís simplemente marchar. No. Tienes que casarte con esta familia. Tena un hijo de ya, que leave el apellido de Diego, para que Diego tenga un heredero. No me importa lo que pensaran los demás comensales de su rebato. Nos echaron educadamente del restaurante los tres. Cuando la señora intenta agarrarme de nuevo, pues cansadamente a limpa vido Ivan ante nosotras. Ivan, si tu madre se comporta dos, así entonces ninguno de vosotros debería volver a verme. Mi voz se lavaba una amenaza impulsita. Un jugador, sobre todo uno que lo ha perdido todo, rara vez es racional. Su mente está consumida por un solo pensamiento, conseguir más dinero, recuperarlo todo. O lo quiere mis palabras. Ivan se olvida de cualquier plan. Que él y su madre hubieran hecho. Solo quedaba un pensamiento. No podía permitirse ofender a su vaca lechera. Instintivamente, le hizo un gesto, con la mano a su madre. Yo, por casualidad, le rocié el brazo, y su mano sale disparada, abofeteando a su madre en la cara. Para todos los presentes, salvo Ivan y yo, parecía que la había abofeteado a propósito. La señora se lava, las manos a la cara, incrédula. Soy tu madre. Si te atreves a pagar por una mujer. Su furia es tal. Y mientras Ivan estaba paralizado, le dio una fuerte patada. Yo lo vi venirme a papar rápido, sin querer meterme en su pelea. Pilado desprevenido, Ivan caí al suelo por la patada. Tal vez fue solo su mala suerte. Pero se golpe, la sien con fuerza contra el borde afilado de una jardinera de local. Empieza a salir sangre. Se derrumba en el suelo y se queda en silencio. Al notar que algo iba mal, la señora corrió a comprobarlo. Pero por más que lo sacudiera, Ivan inconsciente no reaccionaba. Llamé al servicio de emergencias de inmediato. Sabiendo que sacudirlo, así podré empeorar una lesión en la cabeza. El coche de policía lega, incluso antes que la ambulancia. Un transdentamable había presenciado nuestra peli y avis. Los paramédicos llegaron minutos después. La llevaron a Ivan al hospital de urgencia. Médicos determinaron más tarde que la fotoquímica de su hijo y el uso
de estimulantes asociados a su adicción al jugo haba han elevado peligrosamente su presión arterial. Combinado con el golpe en la sinuela sacudida violenta posterior, el traumatismo causa una hemorragia cerebral catastrófica. Murió a pesar del tratamiento de emergencia. Incapaz de aceptar este resultado, la horaria se derrumba. Amablemente la sostuvo. Alba recupera el sentido y levanta la mano para abofetarme. Si horares. Todavía tiene suficiente dinero para organizar el funeral de Ivan. ¿Le gustaría que le prestara algo? La mano de la si horares e congel en el aire. No pudo bajarla. Se quedó mirando en blanco alpaca con la tende. Entonces, como si algo se rompiera dentro de ella, se cubría y empezó a solosa sin control en el suelo. Era una imagen lastimosa, pero la ley no muestra piedad. Le arrestaron bajo sospecha de homicidio involuntario. Fui yo quien pagó su fianza. Permití encargos del funeral de su hijo. Esta vez había perdido toda su desafiante. Después del funeral de Ivan, me detuvo. Alba, ¿tú podrías prestarme algo de dinero? Me quedé ligeramente desconcertada, pero me recuperé rápido. Sonriendo mientras le entregaba un pagaré, pero la cantidad que escriba no pudo superar este la límite. Vi que mo escribía el pagaré. De su hijo hasta el límite yo había marcado. Le lo recogí satisfecha. Le transferí el dinero de inmediato. Luego planeara hacer con algo no importaba. No viría lo suficiente gastarlo de todas formas. Otra gran cosecha.